Imagina que eres un estudiante universitario de apenas 23 años de edad. Es 1991 y empiezas a crear un proyecto para aprovechar los componentes de tu computadora. Te gusta cómo quedó tu proyecto y decides compartir en un foro. De pronto la gente se interesa, hay una buena aceptación y hasta se ofrecen a hacer testers de la versión beta. Un proyecto de pasatiempo está siendo apoyado y mejorado por otros que ni siquiera conoces. Ya pasaron un año desde tu primera publicación en este foro. De pronto, una mañana cualquiera, recibes una notificación de este foro. Es una notificación como otros, pero te llama la atención el título y este dice: el proyecto ABC es obsoleto. La notificación ya no es solo una notificación cualquiera, te genera una sorpresa, porque este proyecto ABC es tu proyecto. Decides ir al foro y ver de qué se trata, pero la segunda sorpresa llega de pronto. Al leer, el autor del artículo es nada más y nada menos que de un docente e investigador más conocido y respetado del sector. No suficiente con ello, para crear tu proyecto te inspiraste en él y en su proyecto que lanzó hace unos años atrás. Esta es la batalla entre el docente, investigador y creador de Minix, Andrew Tannenbaum, contra un joven universitario de apenas 23 años, creador de Linux, Linus Torvalds. 29 de enero de 1992, a las 12:12 de la tarde, en el foro de noticias de Usenet, para ser exactos, dentro del grupo comp.s.minix, estalló una de las confrontaciones más legendarias de la historia de la informática. Andrew Tannenbaum, un respetado profesor de la Universidad Libre de Ámsterdam y creador del sistema operativo educativo Minix, publicó un hilo con el título que caería como una bomba: Linux está obsoleto. Tannenbaum, una eminencia en el diseño de sistemas operativos, lanzó un ataque directo contra el núcleo que un joven estudiante finlandés de 21 años, Linus Torvalds, había creado en su tiempo libre. El argumento central de Tannenbaum era arquitectónico. Linux era un núcleo monolítico. Él mencionaba: este es un paso gigante de regreso al año 70. Eso es como tomar un programa en C, existente y funcional, y reescribirlo en BASIC. Para el profesor, el futuro pertenecía a los micronúcleos, como el de su propio Minix, donde los servidores del sistema se ejecutaban fuera del núcleo para ganar modularidad y seguridad. Además, Tannenbaum criticó la falta de portabilidad de Linux, argumentando que estaba demasiado ligado a la arquitectura Intel 8038-6 o simplemente para otros 38-6, la cual, según sus predicciones de aquel entonces, sería pronto superada por los nuevos procesadores. Estos eran los procesadores RISC. Linus Torvalds no tardó en responder. Unas horas después, admitió que, desde un punto de vista teórico y estético, el diseño de micronúcleo era superior, pero no se quedó callado y contraatacó. Linus señaló que Minix tenía fallas graves como la falta de multihilo y defendió su decisión de optimizar Linux para el 38.6 como un ejercicio de aprendizaje que permitía aprovechar al máximo el hardware real que la gente tenía en casa. La discusión se volvió personal y académica cuando Tannenbaum escribió una frase que quedó grabada en la memoria colectiva: alégrate de no ser mi estudiante, no obtendrías una buena nota por tal diseño. Linus, sin intimidarse ante la autoridad del profesor, respondió que probablemente él tampoco aprobaría la asignatura de Tannenbaum y que estaba harto de esperar a que Minix mejorara. Además dijo: tu trabajo es ser profesor e investigador. Esa es una excusa excelente para algunos de los daños cerebrales de Minix. Solo puedo esperar y asumir que Amoeba no sea tan malo como Minix.
Un paréntesis acá, Amoeba era un sistema operativo similar a Minix que justamente el mismo profesor Tannenbaum estaba desarrollando o había desarrollado. Tannenbaum había dicho lo siguiente: como la mayoría de ustedes saben, para mí, Minix es un hobby, algo que hago en la noche en la que me aburro escribiendo libros y no hay guerras importantes, revoluciones o audiencias del Senado televisados en vivo por CNN. Mi verdadero trabajo es profesor e investigador en el área de sistemas operativos. A esto Linus respondería: si usas Minix como pasatiempo, mira quién gana dinero con Minix y quién ofrece Linux gratis. Luego, habla de pasatiempos. Haz que Minix esté disponible gratuitamente y una de mis mayores quejas: desaparecerá. Linux ha sido un pasatiempo para mí, no recibo dinero por ello y ni siquiera forma parte de mis estudios universitarios. Lo he hecho todo en mi tiempo libre y en mi propia máquina. El debate atrajo a otros hackers notables. Uno de ellos era Theodore, el primer desarrollador norteamericano de Linux. Intervino señalando que mientras el enfoque de micronúcleo era interesante, Linux está acá y GNU no. Otros nombres reales como David Miller y Peter McDonald se sumaron a la disputa, que pronto se convirtió en una guerrilla de Flames. Pero, ¿qué es una guerrilla de Flames? Es una disputa intensa y prolongada en Internet, donde usuarios intercambian mensajes hostiles, insultos y ataques personales en foros, redes sociales o chats. Para ver la magnitud hasta dónde estaba llegando este inconveniente entre el creador de Minix, Tannenbaum, y el creador de Linux, Linus Torvalds, años después la historia dio un giro curioso. Mientras los académicos discutían arquitectura, Linux empezó a crecer. Programadores de todo el mundo comenzaron a contribuir en Linux y Linux comenzó a correr en servidores, universidades, laboratorios, empresas y más. La historia terminó de forma irónica. Hoy Linux domina servidores, supercomputadoras y Android, mientras Minix quedó principalmente como un sistema educativo. Pero el debate no estaba totalmente equivocado. Muchos sistemas modernos adoptaron ideas de microkernels y el propio Linux terminó incorporando ideas híbridas con el paso del tiempo. Con el paso de los años, el tiempo dio y quitó razones. El núcleo monolítico de Linux demostró ser mucho más eficiente en rendimiento, dominando hoy casi el 100% de las supercomputadoras y la gran mayoría de los servidores y dispositivos Android. La arquitectura x86 no desapareció ante RISC, de hecho se volvió la dominante por décadas. Aunque su predicción sobre la obsolencia de Linux falló, Minix se convirtió en una herramienta educativa fundamental que inspiró al propio Linus Torvalds y a miles de ingenieros. Curiosamente, años después se descubrió que Minix corre silenciosamente dentro de millones de procesadores Intel. A pesar de la ferocidad del enfrentamiento inicial, ambos mantuvieron una relación de respeto. En 2004, cuando surgió el incidente Samizdat, donde se acusaba falsamente a Linus de haber plagiado Minix, Tannenbaum publicó una defensa férrea de Torvalds, aclarando que no eran enemigos y que estaba orgulloso de él, como si fuera uno de sus propios alumnos. El debate se reavivó brevemente en 2006, tras un artículo de Tannenbaum en Computer Magazine, pero para entonces el mundo ya había elegido. La visión práctica y comunitaria de Linus había transformado aquel hobby en la infraestructura crítica de la computación moderna. Tannenbaum tenía razón teóricamente, Linus tenía razón prácticamente, y esa tensión entre elegancia académica y pragmatismo hacker fue lo que terminó impulsando la revolución del software libre.